Hoy vamos a adentrarnos en un mundo lleno de misterios y magia negra, explorando 7 historias de terror relacionadas con brujas. Prepárate para conocer cuentos espeluznantes, leyendas macabras y hechizos que te pondrán la piel de gallina. Así que siéntate, apaga las luces y acompáñame en este viaje lleno de suspense y misterio. Y antes de que las brujas lancen algún hechizo por aquí, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás nada de este terrorífico contenido. ¿Empezamos? Primero, el Pacto de la Selva Negra. En una remota región de Alemania, la Selva Negra, conocida por sus densos árboles y su atmósfera opresiva, era un lugar envuelto en leyendas y misterios. Se decía que brujas ancestrales habían habitado estas tierras siglos atrás, realizando oscuros rituales y sellando pactos prohibidos con fuerzas oscuras. A pesar de las aterradoras historias, un grupo de 5 amigos, Ana, Lucas, Miriam, Tobías y Eric, decidieron ir de acampada al corazón del bosque. Buscaban aventuras y un descanso de la monótona rutina de la ciudad. El viaje empezó animado. El grupo llevaba mochilas llenas de provisiones y equipo de acampada mientras seguían senderos poco explorados. La luz del sol apenas penetraba en las copas de los árboles, creando una atmósfera sombría incluso durante el día. Miriam, fascinada por las leyendas urbanas, no paraba de contar historias sobre las brujas de la región, intentando asustar a los demás. «¿Sabíais que sacrificaban a la gente para mantenerla joven?», dijo con una sonrisa maliciosa. «¿Y que aún hoy dicen que oyen susurros por la noche?» «Por favor, Miriam», respondió Lucas con tono escéptico. «Solo son historias para asustar a los turistas». Sin embargo, a medida que la noche se acercaba y las sombras se alargaban, incluso Lucas empezó a sentir una incomodidad inexplicable. Acamparon en un claro aislado y encendieron un fuego para protegerse del frío creciente. Mientras exploraba los alrededores antes de irse a dormir, Eric tropezó con algo extraño. Una piedra parcialmente enterrada en el suelo, cubierta de musgo y grabados antiguos. Curioso, llamó a los demás para que la vieran. Cuando limpiaron la piedra, descubrieron que formaba parte de un altar mayor oculto bajo la vegetación. El altar estaba formado por piedras negras dispuestas en círculo, con símbolos grabados que ninguno de ellos reconoció. En el centro había un cuenco de piedra agrietado y manchas oscuras que parecían de sangre seca. Ana sintió un escalofrío al mirarlo. «Quizá deberíamos dejarlo como está», sugirió nerviosa. «Oh, vamos, es solo una reliquia antigua», dijo Tobías mientras apartaba algunas hojas para mostrar más del altar. «Aquí no hay más que piedras viejas». Miriam, siempre curiosa por lo oculto, empezó a hacer fotos del altar mientras leía en voz alta las inscripciones grabadas en las piedras. Sin saberlo, pronunció palabras que activaron algo que había permanecido latente durante siglos. De repente, un viento helado recorrió el claro, apagando momentáneamente el fuego. Un silencio absoluto se apoderó del bosque. Ni siquiera se oía el sonido de los insectos. Ana sintió que el corazón se le aceleraba mientras miraba a su alrededor. «Volvamos al campamento», dijo con urgencia. Pero algo había cambiado. Aún no lo sabían, pero habían roto un sello mágico que mantenía prisionera a una antigua bruja en aquel bosque. De vuelta al campamento, el grupo trató de ignorar su creciente malestar. Reían nerviosos con las historias de Miriam y trataban de convencerse de que todo era una mera coincidencia. Sin embargo, cuando la noche cayó por completo, comenzaron los extraños sucesos. Ana fue la primera en darse cuenta. Las sombras se movían entre los árboles más allá del alcance de la luz del fuego. Tobías lo descartó por tratarse de animales salvajes, pero entonces oyeron susurros procedentes de la oscuridad, palabras incomprensibles pronunciadas en una lengua antigua.
¿Habéis oído eso?, preguntó Eric en voz baja. Antes de que nadie pudiera responder, un grito resonó en el bosque. Era fuerte y desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo un dolor insoportable. El sonido parecía provenir de todas direcciones a la vez. Corrieron hacia sus tiendas en un intento de protegerse, pero el terror no había hecho más que empezar. Durante la madrugada, Lucas desapareció sin dejar rastro. Su tienda estaba desgarrada por dentro y había profundas marcas en el suelo, como si algo lo hubiera arrastrado hasta el bosque. Por la mañana, el resto del grupo intentó encontrar a Lucas siguiendo las marcas del suelo. Las huellas les llevaron a adentrarse en el bosque, donde encontraron algo horrible. Su cuerpo colgaba de un árbol con símbolos grabados en su pálida piel. Sus ojos estaban abiertos y miraban al vacío. Ana gritó mientras Eric intentaba apartarla de la macabra escena. «Nos está cazando», susurró Miriam con lágrimas en los ojos. «La bruja. La liberamos». Tobías intentó mantener la calma y guiar al grupo de vuelta al claro para recoger sus pertenencias y huir del bosque lo más rápido posible. Pero a medida que avanzaban por el sendero improvisado, se dieron cuenta de que caminaban en círculos, volviendo siempre al mismo punto de partida. La bruja comenzó a aparecérseles en rápidos destellos, una figura alta y encapuchada, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Susurraba sus nombres al viento mientras manipulaba el entorno que les rodeaba. Uno a uno, los amigos empezaron a sucumbir a la paranoia y al miedo creciente. Eric fue el siguiente en desaparecer tras separarse del grupo durante una frenética persecución por las sombras del bosque. Miriam reveló más sobre las leyendas locales. Decían que quien rompiera el sello debía pagar con su vida u ofrecer otra alma a cambio. La bruja no se detendría hasta completar su ritual de venganza contra quienes se atrevieran a molestarla. Solo quedaban Ana y Tobías cuando finalmente decidieron enfrentarse a la bruja directamente en el altar donde todo había comenzado. Creyeron que podrían deshacer el ritual leyendo de nuevo las inscripciones, pero esta vez correctamente. Cuando llegaron al altar la última noche, a la pálida luz de la luna llena, encontraron a Miriam muerta sobre las piedras negras, con los mismos símbolos grabados en su cuerpo ensangrentado. La bruja salió de entre las sombras, su piel era gris como la ceniza quemada, sus largos dedos terminaban en afiladas garras, su voz era un coro de lamentos distorsionados. Ana recitaba las palabras mientras Tobías intentaba distraerla con una antorcha improvisada, con ramitas secas y tela empapada en alcohol. La batalla era desesperada. Tobías estaba mortalmente herido antes de que Ana pudiera completar el hechizo. Con un grito ensordecedor, la bruja desapareció en un estallido de luz negra, no sin antes susurrar: «Volveré». Ana fue encontrada días después por los equipos de rescate, vagando sola por el bosque en estado de shock. Nunca les contó exactamente lo que ocurrió aquella última noche, pero sabía que algo aún persistía en el bosque negro, esperando pacientemente a su próxima víctima. 2. La maldición de las 3 hermanas. En el crudo invierno de 1673, un pequeño pueblo llamado Black Hollow, situado en un lugar remoto de Escocia, vivía bajo el peso del miedo y la superstición. Rodeado de densos bosques y montañas nevadas, el pueblo estaba aislado del mundo exterior, lo que significaba que sus habitantes dependían unos de otros para sobrevivir. Pero este vínculo se rompió cuando 3 hermanas, Eleanor, Margaret e Isobel Blackwood, fueron acusadas de brujería.
Las hermanas eran curanderas que vivían en las afueras del pueblo, en una cabaña cerca del bosque. Eran conocidas por su conocimiento de las hierbas medicinales y por ayudar a los aldeanos en tiempos de enfermedad. Sin embargo, cuando un brote inexplicable asoló el pueblo y se cobró la vida de varios niños, los aldeanos empezaron a sospechar que las hermanas estaban implicadas. Rápidamente se extendió el rumor de que habían hecho un pacto con el diablo a cambio de poder. El miedo se convirtió en odio, y una turba enfurecida sacó a las hermanas de su cabaña en mitad de la noche. Fueron juzgadas sumariamente y condenadas a morir en la hoguera. Antes de ser quemadas, Leonor, la mayor de las hermanas, lanzó una maldición sobre los descendientes de los aldeanos. «Nos condenáis injustamente», gritó mientras las llamas se elevaban hacia el cielo. «Pero sabed esto, vuestros linajes pagarán el precio. La sangre de los culpables se derramará, generación tras generación. Volveremos». Los gritos de las hermanas resonaron en la aldea mientras el fuego consumía sus cuerpos. Los aldeanos creían que habían exterminado el mal, pero no sabían que habían sembrado las semillas de algo mucho peor. En 2025, Black Hollow seguía existiendo como una pequeña aldea olvidada por el tiempo. La mayoría de los descendientes de los aldeanos originales se habían marchado a ciudades más grandes, pero algunas familias seguían vinculadas a la tierra por tradición o necesidad. Una de estas familias era la de los McAllister, cuyo apellido figuraba entre los más antiguos del pueblo. Clara McAllister, una joven de 22 años, había regresado recientemente al pueblo tras la muerte de su abuela para ayudar a su madre a cuidar de la antigua casa familiar. Clara siempre había encontrado Black Hollow un lugar extraño, demasiado tranquilo, con residentes que parecían llevar un peso invisible sobre los hombros. Poco después de su llegada, Clara empezó a oír historias sobre recientes desapariciones en el pueblo. 3 personas habían desaparecido sin dejar rastro en los 2 últimos meses: un anciano granjero, una joven profesora y un niño de 10 años. Los aldeanos estaban inquietos, pero nadie parecía dispuesto a hablar abiertamente de ello. Una noche, mientras ayudaba a su madre a organizar el desván de la vieja casa, Clara encontró una caja llena de viejos documentos y cartas pertenecientes a su abuela. Entre los papeles había un diario con la cubierta de cuero desgastada. El diario pertenecía a una mujer llamada Eleanor Blackwood. Curiosa, Clara empezó a leer el diario. Las páginas estaban llenas de descripciones detalladas de las prácticas curativas de las hermanas Blackwood y sus interacciones con los aldeanos de la época. Sin embargo, las últimas páginas cambiaban radicalmente de tono. Eleanor describía cómo habían sido acusadas injustamente y cómo habían lanzado una maldición sobre los descendientes de quienes las habían traicionado. Clara sintió un escalofrío al darse cuenta de que su propia familia aparecía mencionada en el diario como una de las principales responsables de la condena de las hermanas. Los McAllister lideraron la turba. Se leía en un pasaje escrito con evidente enfado: «Nos llamaron monstruos, pero son ellos los que han creado monstruos al destruirnos». Al leer más profundamente en el diario, Clara encontró algo aún más inquietante. Eleanor escribió que la maldición se activaría cuando los descendientes de los aldeanos empezaran a olvidar sus acciones pasadas. Las recientes desapariciones empezaron a tener sentido para Clara. Creía que las hermanas estaban cumpliendo su promesa de venganza. Esa noche, Clara tuvo problemas para dormir. La despertaron unos extraños sonidos procedentes del exterior, susurros bajos mezclados con el sonido del viento al pasar entre los árboles cercanos a la casa. Incapaz de ignorar el inquietante sonido, cogió una linterna y salió a investigar. El bosque parecía más oscuro que nunca mientras Clara caminaba entre los altos árboles. Los susurros parecieron guiarla hasta un claro
donde encontró algo inesperado: 3 grandes piedras dispuestas en círculo sobre el suelo cubierto de musgo. En ellas estaban grabados los nombres de las 3 hermanas Blackwood. De repente, Clara se sintió observada. Cuando se dio la vuelta para volver a casa, vio sombras que se movían entre los árboles, figuras femeninas con ojos que brillaban como carbones encendidos. «Llevas su sangre», dijo una voz fría y resonante detrás de ella. Clara corrió lo más rápido que pudo hasta su casa y cerró todas las puertas y ventanas, pero los susurros continuaron durante toda la noche. Al día siguiente, Clara intentó contar a los demás aldeanos lo que había visto en el bosque, pero nadie quiso escucharla. Evitaban hablar de las leyendas de las hermanas Blackwood o admitir cualquier culpa colectiva por el pasado del pueblo. Decidida a detener las desapariciones y romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde, Clara volvió al diario en busca de respuestas. En sus últimas páginas, Eleanor escribió que solo alguien con la sangre de las culpables podría llevar a cabo un ritual para apaciguar los espíritus de las hermanas, pero que requeriría un sacrificio personal. Clara sabía lo que había que hacer. A la noche siguiente, Clara regresó al claro llevando las velas negras y las hierbas mencionadas en el diario como parte del ritual necesario para romper la maldición. Encendió las velas alrededor de las piedras y recitó las palabras escritas por Eleanor. «Devuelvo la sangre a la tierra donde todo comenzó. Que esta deuda sea pagada». Al recitar el último conjuro, Clara sintió que un intenso dolor le recorría el cuerpo, como si le arrancaran algo. Las sombras de las 3 hermanas aparecieron de nuevo en el claro y observaron en silencio cómo Clara se desplomaba en el suelo. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron a Clara inconsciente en el claro, rodeada de las piedras negras, ahora partidas por la mitad. Las misteriosas desapariciones han cesado desde entonces, pero algunos dicen que aún pueden oír susurros en las noches más oscuras de Black Hollow, como si las hermanas estuvieran esperando la próxima oportunidad para regresar. Tercera, la casa de la bruja silenciosa. Al tranquilo pueblo de Ashbourne, Inglaterra, rodeado de verdes colinas y una niebla constante, llega una joven escritora llamada Eleanor Gray en busca de inspiración. Tras el éxito de su primera novela, se enfrentaba a un bloqueo creativo que parecía insuperable. Decidida a terminar su próximo libro, Eleanor decidió alquilar una casa aislada en las afueras del pueblo, lejos de las distracciones del mundo moderno. La casa, conocida por los lugareños como Ravenwood Manor, era un antiguo edificio victoriano con altas ventanas góticas y aspecto desgastado. A pesar de su sombría grandeza, el alquiler era sorprendentemente barato. El agente inmobiliario mencionó vagamente que la propiedad tenía una historia peculiar, pero a Eleanor no le importó. Para ella, el aislamiento y el ambiente misterioso eran perfectos para estimular su creatividad. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral de la casa por primera vez, Eleanor sintió un escalofrío inexplicable. El aire parecía más denso allí dentro, y había un persistente olor a cera derretida mezclada con algo metálico. Las paredes estaban cubiertas de capas de pintura desconchada, que dejaban ver extraños dibujos debajo, símbolos que parecían haber sido dibujados a mano. «No es más que una casa vieja», murmuró mientras deshacía el equipaje. Pero, en el fondo, había algo en la casa que parecía vivo. Durante los primeros días, Eleanor se dedicó a su trabajo. Instaló su escritorio en el despacho de la casa, una habitación con una enorme ventana que daba al jardín abandonado. El silencio absoluto de la propiedad fue inquietante al principio, pero pronto empezó a apreciarlo. Las palabras empezaron a fluir de nuevo y Eleanor sintió que por fin recuperaba su ritmo creativo. Pero entonces empezaron los incidentes. La tercera noche, mientras escribía hasta tarde, oyó un leve sonido procedente del piso de arriba.
como pasos arrastrándose por el suelo de madera. Pensando que no era más que el crujido natural de la vieja casa, intentó ignorarlo. Pero los sonidos continuaron, pasos lentos y deliberados que parecían acercarse al despacho. Cuando por fin se animó a investigar, encontró el pasillo vacío. Sin embargo, al final del pasillo había algo nuevo. Un símbolo dibujado en la pared con lo que parecía carbón. Era un círculo con líneas cruzadas y runas que ella no reconoció. A la mañana siguiente, Eleanor intentó racionalizar lo sucedido. Tal vez fuera obra del inquilino anterior o algún acto de vandalismo antes de que ella se mudara. Pero cuando limpió el símbolo con un paño húmedo y volvió al trabajo, se sintió observada. Con el paso de los días, los sucesos extraños se intensificaron. Los objetos se movían sin explicación. Se encontraban velas apagadas encendidas. Por la noche resonaban susurros por los pasillos. Eleanor empezó a darse cuenta de que seguían apareciendo símbolos en las paredes, siempre con el mismo patrón inquietante. Una noche, mientras repasaba las páginas de su manuscrito recién escrito, se dio cuenta de algo aterrador. Frases enteras habían sido alteradas sin que ella recordara haberlas escrito. Palabras oscuras sobre antiguos rituales y sacrificios llenaban las páginas. Desesperada por encontrar respuestas, Eleanor fue a la biblioteca local para investigar la historia de la casa. Allí descubrió algo inquietante. La mansión Ravenwood había pertenecido en el siglo XIX a una mujer llamada Agatha Crowley, acusada de brujería por el pueblo. Agatha era conocida por realizar rituales prohibidos y macabros experimentos con almas humanas. Tras su misteriosa muerte en 1887, surgieron rumores de que su espíritu nunca había abandonado la propiedad. La llamaban la bruja silenciosa, explica la bibliotecaria local en voz baja. Dicen que nunca hablaba en público, pero los que entraban en su casa juraban oír su voz susurrando directamente en sus mentes. Al volver a casa aquella noche lluviosa, Eleanor se sintió más vulnerable que nunca. Los susurros eran ahora constantes. Voces femeninas que murmuraban palabras en un idioma desconocido cada vez que se quedaba sola en las oscuras habitaciones. Poco después comenzaron las apariciones, sombras fugaces en los ángulos de los ojos, reflejos distorsionados en los espejos, figuras de pie a los pies de la cama mientras intentaba dormir. La cordura de Eleanor empezó a agotarse rápidamente. Evitaba mirar los símbolos de las paredes porque sabía que se multiplicaban. Una mañana, tras una noche en vela debido a los incesantes susurros, encontró algo nuevo en su despacho, un viejo grimorio abierto sobre su escritorio. El libro no había estado allí antes y estaba escrito en el mismo idioma que los susurros. Mientras hojeaba las páginas con manos temblorosas, se dio cuenta de que el libro describía rituales detallados para invocar espíritus y atrapar almas humanas en objetos físicos, prácticas asociadas directamente con la bruja silenciosa. Eleanor se dio cuenta entonces de que la presencia de la casa no solo quería asustarla, quería utilizarla como parte de algún ritual inacabado iniciado por Agatha Crowley siglos atrás. Decidida a ponerle fin antes de perder por completo la cordura o de ser consumida por la bruja, Eleanor decidió realizar un contrarritual descrito en el grimorio, algo arriesgado y potencialmente fatal. En su última noche en la mansión Ravenwood, reunió velas negras que encontró en la casa y dibujó un círculo protector en el suelo utilizando sal gema mezclada con cenizas, tal y como se indicaba en el libro. Mientras recitaba en voz alta las palabras del contrarritual, las voces a su alrededor aumentaron de intensidad hasta convertirse en gritos ensordecedores. La figura espectral de la bruja apareció finalmente ante ella.
¿Crees que puedes desterrarme?, se mofó Ágata mientras avanzaba lentamente hacia el círculo protector. Con lágrimas cayendo por su rostro debido al miedo abrumador, Eleanor continuó recitando hasta que sintió una ráfaga de energía recorrer su cuerpo como fuego líquido. La bruja soltó un último grito antes de desaparecer por completo, llevándose consigo todos los símbolos de las paredes y los susurros opresivos. Si te están gustando las historias hasta ahora, ¿qué tal si te tomas un descanso y te suscribes al canal? Me ayuda a apoyar mi trabajo y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido oscuro y aterrador. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y, si puedes, dejar un like también. Ahora, sigamos con las siguientes historias, ¿vale? Se avecinan un montón de cosas terroríficas. Cuarto, el libro de las sombras. En la tranquila ciudad de Whitby, Inglaterra, un adolescente llamado Ethan vivía con su madre en una vieja casa heredada de su abuela. La casa, con sus desgastadas paredes de piedra y su polvoriento desván, tenía un aura misteriosa que siempre había intrigado a Ethan. Tras la muerte de su abuela, él y su madre empezaron a organizar las pertenencias que habían dejado atrás. Fue durante una tarde lluviosa cuando Ethan decidió explorar el desván, un lugar que parecía intacto desde hacía décadas. Mientras rebuscaba entre cajas llenas de libros mohosos y objetos antiguos, algo llamó su atención. Un grimorio de tapas negras con detalles dorados desvaídos. El libro parecía mucho más antiguo que cualquier otra cosa del desván. En la portada estaba grabado el título Liber Tenebris, el libro de las sombras. Intrigado, Ethan abrió el libro y encontró páginas llenas de símbolos extraños, diagramas detallados y textos escritos en un idioma que no reconocía. Sin embargo, algunas páginas estaban traducidas al inglés, incluida una sección titulada Rituales de Liberación. Sin pensárselo mucho, Ethan empezó a leer en voz alta uno de los hechizos descritos. En cuanto terminó la última palabra, una ráfaga de viento recorrió el desván, apagando la tenue luz de la lámpara que colgaba del techo. El aire se volvió pesado y un bajo susurro resonó a su alrededor. «¿Quién se atreve a despertarme?», dijo una voz femenina fría y amenazadora. Ethan sintió un escalofrío. Había liberado algo, o a alguien, que llevaba siglos atrapado en aquel libro. Durante los días siguientes, Ethan empezó a notar cambios en la casa. Las sombras parecían moverse solas por los pasillos y los susurros resonaban en la noche mientras él intentaba dormir. Los objetos desaparecían o se movían sin explicación. Pero lo peor ocurrió cuando empezó a ver reflejos de una figura femenina en el espejo. Una mujer alta, de ojos tan negros como la oscuridad y largos cabellos que parecían flotar como el humo. Una noche, mientras intentaba ignorar los extraños sucesos, Ethan oyó fuertes pasos que subían las escaleras de su habitación. Cuando se volvió para mirar la puerta, ésta se abrió lentamente, revelando la figura de la mujer del espejo. Entró en la habitación sin hacer ruido. «Me has liberado», dijo con una sonrisa fría. «Ahora debes completar el ritual». Ethan intentó gritar, pero le falló la voz. La bruja explicó que había sido encarcelada en el grimorio por los aldeanos siglos atrás, tras ser acusada de brujería y rituales oscuros. Para recuperar toda su fuerza y escapar por completo del vínculo con el libro, necesitaba que Ethan realizara 3 rituales descritos en las páginas del Liber Tenebris. «Si te niegas», dijo mientras las sombras a su alrededor se agitaban violentamente, «destruiré todo lo que amas». Aterrorizado por la amenaza de la bruja, Ethan no vio más remedio que obedecer. El primer ritual le exigió encender velas negras en círculo y recitar palabras específicas a medianoche.
Al día siguiente, la bruja parecía más fuerte. Su aspecto era menos espectral y más tangible. El segundo ritual era aún más inquietante. Tenía que enterrar un objeto personal de alguien cercano en tierra consagrada para alimentar el poder de la bruja. A regañadientes, Ethan cogió un medallón perteneciente a su madre y realizó el ritual en el cementerio local de madrugada. Cuando regresó a casa, encontró a la bruja esperándole en el salón. «Lo estás haciendo bien», le dijo con una sonrisa cruel. «Solo te falta uno». Mientras buscaba el tercer ritual en el grimorio, Ethan empezó a notar algo extraño en las notas del libro. Parecía haber mensajes ocultos escritos en los márgenes de las páginas. Tras horas descifrando los textos ocultos, descubrió que el grimorio había sido utilizado por otras personas antes que él, todas obligadas por la misma bruja a realizar los oscuros rituales. Los mensajes revelaban algo aún más aterrador. El tercer ritual requería un sacrificio humano para liberar por completo a la bruja de su vínculo con el libro. Ethan se enfrentó a la bruja aquella noche. «¿Por qué yo?», preguntó desesperado. «¿Por qué no puedes hacerlo tú misma?». Ella lo fulminó con la mirada. «Porque necesito a alguien lo bastante tonto para abrir el libro y lo bastante débil para obedecer». La noche siguiente, armado solo con valor y las palabras del grimorio, Ethan se enfrentó a la bruja en el desván donde todo había empezado. Ella se rió al verlo intentar resistirse. «¿Crees que puedes derrotarme?», se burló mientras las sombras a su alrededor crecían como tentáculos vivientes. Ethan comenzó a recitar las palabras del hechizo mientras sostenía firmemente el grimorio abierto frente a él. La bruja avanzaba contra él con furia, pero cada palabra debilitaba visiblemente su fuerza. El ático tembló mientras violentos vientos se arremolinaban a su alrededor. Con un último grito ensordecedor, la bruja fue absorbida de nuevo por las páginas del libro en una explosión de luz negra. El grimorio cayó con fuerza al suelo, ahora en silencio. Ethan había quemado Liber Tenebris aquella misma noche, o al menos lo había intentado. Aunque las llamas consumieron las páginas exteriores del libro, su núcleo permaneció intacto, como si algo siguiera vivo en su interior. A veces, por la noche, cuando todo está demasiado silencioso, aún oye susurros que resuenan en su mente. 5. El círculo de la oscuridad. En el pequeño y aislado pueblo de Ravenswood, situado en la campiña escocesa, un oscuro misterio ha comenzado a acechar a sus habitantes. Durante las noches de luna llena, unos niños desaparecieron sin dejar rastro. No había señales de lucha, ni pistas de a dónde habían ido, solo el opresivo silencio que se apoderaba del pueblo tras cada desaparición. Los habitantes estaban aterrorizados, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Era como si todos supieran algo que preferían ignorar. Sin embargo, un grupo de adolescentes, Ellie, Sam, Noah y Grace, no podía aceptar el silencio del pueblo. Eran amigos inseparables y tenían un vínculo especial con los niños desaparecidos. 2 de ellos eran hermanos pequeños de Ellie y Noah. Decididos a descubrir la verdad, los 4 decidieron investigar por su cuenta. Empezaron a notar patrones en las desapariciones. Todos los niños desaparecían durante las noches de luna llena y siempre en las inmediaciones del bosque que rodeaba Ravenswood. El bosque había sido evitado por los lugareños durante generaciones, considerado un lugar maldito por antiguas leyendas. Pero lo que los adolescentes no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que hubieran podido imaginar. La noche siguiente a la desaparición más reciente, Ellie convenció al grupo para reunirse en el bosque en busca de pistas. Armados con antorchas y valor juvenil, siguieron un rastro que conducía a un claro oculto en el corazón del bosque.
Allí encontraron algo inquietante, un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo y grabadas con extraños símbolos. En el centro del círculo había restos de velas derretidas y manchas oscuras en el suelo que parecían sangre seca. «Esto no es normal», dijo Grace, estremeciéndose mientras examinaba los símbolos de las piedras. «Esos dibujos parecen rituales». De repente, Noah encontró algo aún más alarmante. Un trozo de tela pegado a una rama cercana. Era parte del pijama de su hermana pequeña, que llevaba desaparecida apenas 2 días. Antes de que pudieran procesar lo que habían descubierto, oyeron suaves pasos alrededor del claro. Las antorchas iluminaban los árboles cercanos, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, empezaron a oírse susurros entre los árboles, voces femeninas que hablaban en un idioma desconocido. Aterrorizados, los 4 corrieron de vuelta al pueblo sin mirar atrás. Al día siguiente, Ellie decidió investigar los símbolos encontrados en el claro. En la biblioteca local, encontró un viejo libro sobre el folclore de la región. Un pasaje le llamó la atención. Decía que Ravenswood había sido fundado siglos atrás por un grupo de mujeres acusadas de brujería en otras partes del país. Huyeron al bosque y crearon un aquelarre secreto. Según el libro, estas brujas realizaban oscuros rituales para prolongar sus vidas, utilizando la sangre de niños inocentes como parte de los hechizos. Aunque las brujas fueron perseguidas y supuestamente exterminadas por los aldeanos en el siglo XVII, persistieron los rumores de que algunas sobrevivieron y continuaron con sus rituales en secreto. Esa noche, Ellie compartió sus descubrimientos con el grupo. «¿Crees que siguen aquí?», preguntó Noah dubitativo. «No lo sé», respondió Ellie, «pero si están, entonces son las responsables de las desapariciones». Convencidos de que las brujas estaban detrás de las desapariciones, los adolescentes decidieron volver al claro la siguiente noche de luna llena para observar el lugar. Se escondieron entre los árboles cercanos y esperaron en silencio mientras avanzaba la noche. Hacia medianoche, vieron entrar en el claro a unas figuras encapuchadas que llevaban antorchas encendidas. Eran 3 ancianas de rostros curtidos, pero sus ojos brillaban con una energía sobrenatural. Empezaron a recitar cánticos mientras dibujaban nuevos símbolos en el suelo con sangre fresca extraída de pequeños viales. Ellie sintió que el corazón se le aceleraba al reconocer uno de los frascos. Era el mismo que su hermana utilizaba para guardar cuentas de colores. «Tienen a mi hermana», susurró Noah con rabia contenida. El grupo observó horrorizado cómo las brujas llevaban a cabo su ritual. Cuando terminaron, una luz pálida emanó del círculo de piedra y envolvió a las 3 mujeres. Sus curvilíneas figuras parecieron rejuvenecer ligeramente, como si hubieran absorbido energía vital del ritual. Los adolescentes decidieron actuar antes de que fuera demasiado tarde. La noche siguiente, armados con botellas llenas de gasolina y mecheros improvisados, regresaron al claro, decididos a destruir el círculo ritual y poner fin a los rituales de las brujas. Sin embargo, en cuanto empezaron a echar gasolina sobre las piedras milenarias, se vieron rodeados por las 3 mujeres encapuchadas. Pero no estaban solas. Detrás de ellas aparecieron varios habitantes del pueblo, entre ellos el alcalde e incluso el párroco local. «No deberíais haber venido aquí», dijo una de las brujas con una sonrisa cruel. «Ravenswood nos pertenece, siempre nos ha pertenecido». Los adolescentes se dieron cuenta con horror de que muchos de los residentes estaban bajo el control de las brujas o eran cómplices voluntarios de sus oscuros rituales. Se desató una lucha desesperada mientras los adolescentes intentaban escapar del claro. Noah
consiguió prender fuego a parte del círculo antes de que les persiguiera la multitud controlada por las brujas. Corriendo por el oscuro bosque, oyeron risas distorsionadas que resonaban a su alrededor mientras las sombras parecían moverse solas entre los árboles. Grace fue capturada durante su huida. Sus gritos fueron rápidamente ahogados por la oscuridad. Ellie, Sam y Noah regresaron al pueblo exhaustos y aterrorizados, pero sabían que allí tampoco estaban a salvo. A la mañana siguiente, los tres decidieron huir definitivamente de Ravenswood y alertar a las autoridades de lo que habían descubierto. Sin embargo, cuando intentaron salir del pueblo por la carretera principal, se dieron cuenta de algo extraño. Todas las salidas estaban bloqueadas por árboles caídos o por una espesa niebla imposible de atravesar. Y entonces llegó el familiar sonido de susurros, seguido de la risa de las brujas resonando en la distancia. Ravenswood nunca dejaría escapar a su presa tan fácilmente. 6. Los niños del bosque. En el remoto pueblo de Winter Hollow, rodeado por un denso bosque y perpetuamente envuelto en niebla, comenzó a suceder algo inexplicable. Durante años, los niños habían desaparecido misteriosamente en el bosque sin dejar rastro. Los aldeanos creían que se habían extraviado o que se los habían llevado animales salvajes, pero nunca se encontraron cadáveres ni señales de lucha. El pueblo, marcado por el luto y la resignación, aprendió a convivir con el oscuro misterio. Entonces, una fría mañana de otoño, ocurrió algo inesperado. Los niños empezaron a regresar. Salieron uno a uno del bosque, caminando lentamente hacia el centro del pueblo. Sus ropas estaban rotas y sucias, pero sus cuerpos no mostraban signos de envejecimiento o desnutrición, ni siquiera para los que llevaban años desaparecidos. Sus rostros eran inexpresivos y sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora fríos y vacíos. Los padres estaban extasiados por volver a ver a sus hijos, pero pronto se dieron cuenta de que algo iba mal. Los niños no hablaban, no sonreían y parecían incapaces de mostrar emoción alguna. Obedecían órdenes mecánicamente y pasaban horas mirando al vacío. Algo había cambiado en ellos, algo profundamente perturbador. Entre los aldeanos se encontraba Evelyn Carter, una joven maestra que se había trasladado a Winter Hollow hacía 2 años para enseñar a los pocos niños que quedaban. Evelyn siempre había sido escéptica acerca de las supersticiones locales sobre el bosque, pero el regreso de los niños sacudió sus convicciones. Evelyn empezó a observar de cerca a los niños y notó un comportamiento extraño. Nunca comían en público, evitaban la luz directa del sol y parecían comunicarse entre ellos sin palabras, como si compartieran un vínculo invisible. Es más, todas las noches, a medianoche, salían de sus casas y caminaban juntos hasta la linde del bosque antes de regresar al amanecer. Los padres se debatían entre el alivio de haber recuperado a sus hijos y el temor de en qué se habían convertido. Pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente lo que estaba ocurriendo, excepto Evelyn. Decidida a descubrir la verdad, Evelyn empezó a investigar la historia del pueblo. Visitó la biblioteca local y encontró registros antiguos que mencionaban desapariciones similares siglos atrás. En todos los casos, los niños regresaban exactamente como eran ahora, cambiados, silenciosos y peligrosos. En los registros antiguos, Evelyn encontró menciones a una figura conocida como la Dama de los Bosques, una poderosa bruja que vivía en lo más profundo del bosque. Según las leyendas, era una antigua entidad que hacía pactos con los aldeanos a cambio de oscuros favores. Se decía que podía conceder la vida eterna o resucitar a los muertos, pero siempre a un precio terrible. Evelyn también descubrió un detalle alarmante. Cada vez que los niños regresaban en el pasado,
Poco después empezaban a producirse muertes misteriosas en el pueblo. Era como si los niños fueran los instrumentos de la bruja para extender su influencia y castigar a quienes se atrevían a desafiarla. Esa misma semana comenzaron los primeros incidentes. Un granjero fue encontrado muerto en su campo, con el cuerpo retorcido en ángulos imposibles y los ojos desorbitados por el terror. Al día siguiente, una anciana desapareció sin dejar rastro. Solo se encontraron huellas que se adentraban en el bosque. Evelyn empezó a notar algo aún más inquietante. Cada vez que alguien desaparecía o moría, los niños parecían más vivos. Sus rostros se volvían menos pálidos, sus movimientos más fluidos, sus ojos más brillantes. Era como si estuvieran absorbiendo algo de las tragedias que les rodeaban. Convencida de que tenía que actuar antes de que murieran más personas, Evelyn decidió entrar en el bosque para enfrentarse directamente a la bruja. Sabía que era peligroso. Nadie que hubiera entrado en aquellos árboles malditos había regresado jamás, pero sintió que no tenía otra opción. La noche siguiente, a medianoche, Evelyn siguió a los niños mientras caminaban en silencio hacia el corazón del bosque. Allí encontró un claro iluminado por una luz sobrenatural que provenía de un círculo de piedras antiguas cubiertas de runas brillantes. En el centro del círculo se alzaba una figura alta envuelta en un manto negro, la dama de los bosques. La bruja era a la vez hermosa y aterradora. Su piel era pálida como el mármol, sus ojos brillaban con un verde etéreo. Su voz resonaba como múltiples voces hablando a la vez. ¿Te atreves a entrar en mis dominios?, preguntó con una fría sonrisa mientras miraba directamente a Evelyn. Evelyn se enfrentó audazmente a la bruja. ¿Qué has hecho con esos niños? ¿Por qué los utilizas contra nosotros? La dama de los bosques explicó con calma. Ahora son míos, mi creación perfecta. Les di una nueva vida más allá de la frágil mortalidad que poseéis los humanos. A cambio, sirven a mis propósitos. Evelyn se dio cuenta entonces de que los niños estaban atrapados bajo el control de la bruja. Sus almas estaban atadas al círculo ritual del claro. Evelyn sabía que tenía que romper el vínculo entre los niños y la bruja para liberarlos. En los registros antiguos había leído sobre un contrarritual que podía deshacer los hechizos de la dama de los bosques, pero requería destruir el círculo ritual y enfrentarse directamente a su furia. Con renovado valor, Evelyn utilizó piedras sueltas para romper parte de las runas grabadas en las piedras del círculo mientras recitaba las palabras del contrarritual que se encontraban en los textos antiguos. La bruja gritó de rabia mientras intentaba detenerla con ráfagas de viento sobrenatural y sombras vivientes que salían del suelo. Los niños empezaron a gritar al unísono mientras caían al suelo como liberados de un trance agonizante. Con un último esfuerzo desesperado, Evelyn destruyó por completo el círculo ritual, empujando una de las piedras principales fuera de su posición. La luz sobrenatural desapareció al instante junto con la figura de la bruja, pero no antes de que susurrara, «Volveré». Cuando Evelyn regresó al pueblo con los niños ya liberados del control de la bruja, fue recibida como una heroína por los aldeanos. Sin embargo, sabía que solo era una victoria temporal. 7. El santuario de la bruja roja. En la campiña escocesa, en una ladera aislada cubierta de niebla constante, descansaba lo que quedaba del hospital psiquiátrico Blackthorn, un edificio victoriano abandonado desde hacía décadas. Durante su funcionamiento a finales del siglo XIX, el hospital adquirió notoriedad por sus prácticas brutales y los rumores de actividad sobrenatural. Pero lo que realmente marcó el lugar como maldito fue la leyenda de la bruja roja, una mujer acusada de brujería que, según las historias locales, fue ejecutada en el sótano del hospital en un macabro ritual llevado a cabo por médicos y eclesiásticos.
En 2025, un grupo de exploradores urbanos decide investigar el lugar. Liderados por Alex, un cineasta aficionado obsesionado con los misterios paranormales, el grupo estaba formado por Mia, una historiadora escéptica, Ryan, un técnico de equipos de grabación, y Zoe, una entusiasta del ocultismo. Planeaban documentar su exploración para un canal en línea, atraídos por las historias de encantamientos y la reputación del hospital como uno de los lugares más embrujados de Europa. Cuando llegaron al hospital al anochecer, la pesada atmósfera les envolvió de inmediato. La fachada estaba cubierta de hiedra retorcida y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban a los intrusos. A pesar del estado de abandono, el grupo estaba entusiasmado. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían en las profundidades del edificio. Las primeras plantas del hospital estaban en ruinas, pasillos oscuros llenos de escombros, grafitis cubriendo las paredes y habitaciones vacías con camas oxidadas. Mientras exploraban, Mia encontró viejos documentos esparcidos por el suelo. Entre ellos había historiales médicos que mencionaban a una paciente llamada Eleanor Redgrave, conocida por los lugareños como la Bruja Roja. La trajeron aquí en 1893, leyó Mia en voz alta. Acusada de brujería y responsable de muertes en el pueblo cercano. Dicen que fue ejecutada aquí, pero no hay detalles sobre cómo. ¿Ejecutada? ¿O sacrificada?, murmuró Zoe mientras examinaba un símbolo tallado en una de las paredes, un círculo con runas desconocidas. A medida que avanzaban por el edificio, Ryan notó algo extraño en el equipo. Los niveles de energía fluctuaban sin explicación. Algo está interfiriendo en los aparatos, dijo. Podría ser solo el estado del edificio o algo más. Finalmente, encontraron una escalera oculta tras una puerta oxidada al final de un pasillo. La escalera descendía al subsuelo del hospital, un lugar que no aparecía en los viejos mapas que Mia había investigado. Al final de la escalera había una gran sala subterránea. En el centro del espacio había un altar de piedra negra, rodeado de velas fundidas y símbolos tallados en el suelo. El aire era pesado y olía a hierro y cera vieja. Zoe reconoció inmediatamente el lugar. «Es un santuario», dijo con voz temblorosa. «Probablemente se utilizaba para rituales, quizá incluso para aprisionar algo». Alex empezó a filmar mientras Zoe examinaba el santuario más de cerca. Encontró huesos humanos quemados esparcidos y marcas profundas en la piedra, como si alguien hubiera estado encadenado allí. «Esto es real», dijo Alex con nerviosa excitación. «Si podemos captar algo paranormal aquí, será nuestro mejor vídeo». Sin darse cuenta de las consecuencias de sus actos, Alex colocó su cámara justo encima del altar para captar imágenes detalladas de los símbolos grabados. Zoe intentó advertirle. «No deberías tocar eso. Alguien puede haber sellado algo aquí». Pero Alex hizo caso omiso de las advertencias y siguió filmando mientras Ryan ajustaba el equipo para captar los sonidos ultrasónicos de la sala. Fue entonces cuando todo cambió. Una ráfaga de viento helado recorrió la sala subterránea, apagando las linternas y sumiéndolos en una oscuridad total. Un sonido grave y gutural resonó en las paredes, como si algo despertara tras siglos de letargo. Las velas que rodeaban el altar se encendieron con intensas llamas rojas. En el centro del círculo ritual surgió una figura femenina envuelta en sombras palpitantes. La Bruja Roja había sido liberada. Eleanor Redgrave no parecía humana. Su piel era tan pálida como el mármol agrietado. Sus ojos brillaban con un rojo intenso. Su pelo flotaba como sumergido en agua negra. Cuando hablaba, su voz era múltiple, un coro distorsionado que llenaba todo el espacio. «Os atrevéis a profanar mi santuario»,
dijo con una sonrisa cruel. Ahora pagaréis por la sangre que me fue arrebatada. El grupo trató desesperadamente de huir por las escaleras, pero las puertas se cerraron de golpe con una fuerza sobrenatural antes de que pudieran escapar. Eleanor levantó las manos y las sombras empezaron a materializarse a su alrededor. Figuras espectrales de los pacientes que habían muerto en el hospital durante sus años más oscuros. Ryan fue el primero en sucumbir cuando una de estas figuras atravesó su cuerpo, dejándolo inmóvil en el suelo con los ojos muy abiertos por el terror absoluto. «¡Nos está atrapando aquí!», gritó Mia mientras intentaba inútilmente abrir la puerta. Zoe recordó los símbolos del suelo y empezó a recitar palabras antiguas que había leído en libros de ocultismo en un intento de contener a la bruja. Las sombras vacilaron momentáneamente mientras Eleanor miraba directamente a Zoe con desprecio. «¿Crees que puedes detenerme?», se mofó Eleanor antes de lanzarle una oleada de energía oscura. Mientras Zoe luchaba por mantener en funcionamiento el hechizo improvisado, Alex se dio cuenta de que la única forma de escapar sería destruir el altar, la fuente del poder de la bruja. Cogió una barra de metal oxidado que encontró en el suelo y empezó a golpear la piedra negra con todas sus fuerzas. Cada golpe parecía enfurecer aún más a Eleanor, pero empezaron a formarse grietas en el altar. Finalmente, con un último golpe desesperado, Alex consiguió romperlo por completo. La sala subterránea se llenó de gritos ensordecedores mientras la figura de la bruja desaparecía en una explosión de luz roja. Cuando todo terminó, Alex, Mia y Zoe escaparon del hospital llevando entre las dos a una inconsciente Ryan. Pero algo era diferente. Aunque habían sobrevivido físicamente, cada una sentía como si una parte de sí misma hubiera permanecido en aquel oscuro santuario. Semanas después, Alex volvió a ver las imágenes grabadas aquella noche, solo para descubrir algo aterrador. En las últimas escenas rodadas, antes de la explosión final, Eleanor miró directamente a la cámara y susurró: «Volveré». Desde entonces, Alex ha jurado no volver a entrar en otro lugar encantado. Pero cada noche sueña con ojos rojos que brillan en la oscuridad, esperando pacientemente el momento adecuado para regresar. Y estas son las 7 historias de terror con brujas. ¿Cuál te ha parecido la más espeluznante? ¿Hay alguna que te haya puesto la piel de gallina o que ya conocieras? Házmelo saber en los comentarios, me encantaría conocer tu opinión. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, porque realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerte más contenido macabro como este. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.